Increíble encuentro. Niña confundió auto de CEO con taxi y descubrió a su padre biológico oculto. Valentina esperaba en la esquina de su barrio humilde. El calor de la tarde la envolvía mientras observaba el ir y venir de la gente. Su madre había ido a una consulta médica, y aunque Valentina había elegido ese día para llevarla al taxi, sus pensamientos estaban llenos de su difunto padre. Había crecido escuchando historias de su madre sobre un hombre al que nunca conoció, un hombre que, según lo que le contaban, había sido valiente y cariñoso, pero que las había dejado. La inquietud de no tenerlo a su lado la acompañaba, como una sombra constante. Al ver un automóvil negro brillante acercarse, Valentina no dudó ni un segundo. En su mente, la imagen de un taxi la llevó a abrir la puerta y entrar. El interior del auto era lujoso, con un aroma fresco y una suavidad en los asientos que la sorprendió. Al instante, un hombre alto y carismático la saludó con una gran sonrisa. Era un CEO exitoso, pero Valentina no necesitaba saber eso. Su cálido saludo era como un resplandor en su monótono día. Conversaron, y Valentina sintió una conexión extraña, como si este hombre fuera parte de un pasado que ella nunca vivió. Las preguntas fluyeron de sus labios inocentes. ¿Tienes hijos? ¿Te gusta pasar tiempo con ellos? Mientras él respondía y se abría a sus dulces curiosidades, Valentina sentía que algo se encendía en su pecho, un cariño que nunca había sentido por un padre. La imagen de su madre luchadora se asomaba y la llenaba de dudas. ¿Era esto lo que se sentía al tener un papá? Pero en su mente, un eco insistente le decía que debía volver a la realidad, que este instante no era más que un juego del destino. Los fragmentos de la historia del desconocido comenzaron a resonar en su mente. Había una chispa de familiaridad en sus palabras, algo que la sacudió. La hora se desvaneció rápidamente mientras sus corazones se entrelazaban, y en medio de esa conexión, llegó el momento en que Valentina, impulsada por una mezcla de valentía y curiosidad, decidió preguntar, ¿por qué no estás con tu familia? El hombre detuvo su mirada en ella, como si un rayo atravesara su alma. Sus lágrimas se agolpaban, y el aire se tornó pesado, denso con las emociones que envolvían esa simple pregunta. La respuesta que llegó fue un torrente de recuerdos y remordimientos. Valentina sintió la angustia desbordar en su interior. ¿Era él realmente su padre? La conclusión de esos momentos la golpeó con una revelación helada. Todo lo que había construido junto a su madre, las noches de historias y abrazos, sin saber que ese hombre merecía, de alguna manera, tener un pedazo de su corazón. La presión de dos mundos la hizo tambalear, el amor por la mujer que la había criado y la atracción por un padre que la abandonó antes de que pudiera conocerlo. Ese instante intenso rebosaba de dolor y deseo. Luchar dentro de ella era un caos de emociones, la tensión se colaba en cada rincón de su mente. Quería saber por qué se había marchado y si todavía le importaban. Las preguntas se amontonaban, y Valentina comenzó a sentir que la verdad podría arrastrarla hacia una elección que nunca imaginó. ¿Qué significaba ser parte de una familia que se había roto? Con su corazón golpeando, sintió una inquietud profunda reflejada en sus ojos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se sintió atrapada entre el amor que había recibido de su madre y la esperanza que le ofrecía este nuevo vínculo. El peso de la lealtad a su madre la oprimía, y el anhelo de pertenecer a algo más la abrumaba. En medio de este torbellino emocional, su mente se convirtió en un laberinto desordenado de deseos contradictorios. La sombra de su padre pesaba sobre ella como un recuerdo olvidado que buscaba salir a la luz. La confusión crecía, y el silencio entre ellos se llenaba de preguntas no dichas, mientras Valentina miraba al hombre, ahora un extraño familiar, tratando de encontrar la respuesta que la liberara de su tormento. La conexión intensa que Valentina había sentido en el auto no la abandonó, pero tampoco la liberó. A medida que pasaban los días, las emociones fluyeron y se desbordaron.
Esos momentos con el hombre de la sonrisa brillante y su historia de vida, aunque fugaces, se convirtieron en un punto crítico. Las preguntas que permanecían latentes se hicieron más insistentes, el peso de la verdad la empujaba a actuar. Valentina se sentó en su habitación una tarde, rodeada de libros que antes la habían permitido escapar en aventuras ajenas. Ahora, todo parecía banal en comparación con su propia narrativa, que había dado un giro inesperado. Comenzó a escribir en su diario, las palabras fluían como un deshielo después de un invierno prolongado. ¿Quién eres, realmente?, se preguntaba una y otra vez, buscando en cada oración algo que le pudiera dar respuesta. Su madre regresó de la consulta médica, y Valentina la recibió con un abrazo apretado. La imagen de su madre, una mujer fuerte y decidida, recompuso sus pensamientos. Era evidente que ahondar en la historia de su padre sería una traición, un acto que podría herir a la única persona que siempre había estado a su lado. Pero el deseo de conocer su verdad personal crecía como una llama, caliente y consumidora. Nunca había considerado que las decisiones que tomara bruscarían el rumbo de su vida hacia un destino desconocido. En un impulso, decidió consultar a su madre sobre su padre. Después de un día de titubear, Valentina la miró, y con la voz quebrada, preguntó, ¿por qué nunca lo buscaste? ¿Por qué nunca me hablaste de él? Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, empezó a relatar la historia que había contado tantas veces, pero esta vez, con un matiz de dolor más profundo. Era un buen hombre, Valen. Pero las circunstancias fueron crueles. Tenía sus demonios y no fue capaz de soportar la presión. Te amó, eso no lo dudes, pero decidió alejarse para no herirte. Valentina sintió que su interior se desmoronaba. La lucha entre su amor por su madre y su deseo de comprender a su padre se intensificaba, convirtiéndose en una tormenta implacable. Tras la conversación, Valentina sentía que en su pecho se había abierto un espacio para algo más que la confusión. Era la curiosidad, esa chispa que la invitaba a descubrir su historia. Aunque su amor por su madre nunca se desvanecería, la idea de explorar la verdad detrás de la figura ausente comenzó a tomar forma en su mente. Las decisiones no se tomaron fácilmente. Cada paso hacia adelante era pesado, saturado de implicaciones morales. Valentina sabía que aventurarse a buscar a su padre también significaba abrir viejas heridas. Sin embargo, el deseo de conocer su origen superó el miedo a la verdad. Un día, impulsada por esta nueva determinación, decidió buscar en Internet el nombre que su madre había compartido. Así, entre la luz de la pantalla de su computadora, su corazón latía fuertemente. Mientras digitaba, cada letra parecía tener su propio eco en su mente. De repente, un resultado llamó su atención, un perfil que correspondía a un hombre exitoso en los negocios, en la misma ciudad donde ella vivía. Su padre. El mundo se le presentó repentinamente como un tablero de ajedrez, cada movimiento significaba una nueva posibilidad, pero también un nuevo riesgo. Anhelaba conocerlo, no solo como un fantasía, sino como una parte de ella misma que había estado oculta. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentar las repercusiones de este encuentro? Y así, con un hilo de adrenalina y miedo pululando en su interior, Valentina presionó enviar. En el mensaje que había escrito cuidadosamente, consciente de que las decisiones realizadas a partir de ese momento definirían su futuro. La vida nunca volvería a ser igual, y dudaba si estaba preparada para las revelaciones que se avecinaban. ¿Qué sucedería si él respondía? La ambivalencia se cernía sobre su destino como una nube oscura. El momento de la verdad había comenzado a acercarse. Las horas posteriores a haber enviado aquel mensaje se dilataron como un eco en el silencio de la habitación de Valentina. Su mente daba vueltas, un torbellino de pensamientos que no lograba acallar. La imagen de su padre, ese hombre que había sido un mero refugio en su imaginación, había tomado forma, ya no era solo una idea o una historia trágica, sino una realidad tangible con la que podría confrontarse. Consiguió distraerse marinando las emociones en el trabajo. Sin embargo, la carga del correo enviado la seguía como una sombra, cada vez más pesada a medida que los minutos se convertían en horas. Se esforzaba por concentrarse en las tareas diarias, pero sus manos se movían por inercia, mientras su mente se aferraba a la posibilidad de un encuentro que podría cambiarlo todo. Fue al terminar la jornada cuando, por fin, decidió ir a un café cercano.
Se sentó junto a una ventana, la luz atardecida iluminando su rostro con una calidez reconfortante. La fragancia del café recién hecho la envolvió, pero su mente aún corría descontrolada. De pronto, su teléfono vibró. La mirada de Valentina se detuvo en la pantalla, el corazón latiéndole en la garganta. El remitente era él. Tardó un segundo en abrir el mensaje, consciente de que cada palabra podría desencadenar una reacción en cadena de emociones. Hola, Valentina. Recibí tu mensaje. Me gustaría hablar contigo. ¿Podemos vernos mañana? Con cada letra que leía, un torrente de emociones la invadió, miedo, curiosidad, esperanza y una creciente determinación. Había dado un paso, un primer movimiento en un juego que no sabía cómo jugar. Durante la noche, Valentina se debatió entre la preparación y la incertidumbre. Pensó en todas las preguntas que quería hacerle, pero también en lo que podía desear ocultar. Era consciente de que cada respuesta podría abrir viejas heridas en su madre y de que esa búsqueda de conocimiento podía tener un precio alto. No obstante, la idea de confrontar su propio origen, de reconstruir su historia, empezó a parecerle igual de vital. A medida que la luna se deslizaba por el cielo, Valentina rediseñó sus miedos y comenzó a visualizar un futuro donde las sombras de su pasado no dictaran cada paso que daba. La mañana siguiente, a medida que la ciudad despertaba con su ritmo frenético, la ansiedad de Valentina se transformó en un palpable enfoque. Cada pequeña decisión parecía monumental: qué ropa usar, qué frases preparar. Finalmente, eligió jeans y una camisa sencilla. Lo importante no era la apariencia, se dijo a sí misma, sino la autenticidad. A través de esa elección, buscaba al menos un vestigio del valor que había encontrado al aceptar su búsqueda. Se reunió con él en un café que había mencionado en su perfil. Al cruzar la puerta, el aroma del café se mezcló con la tensión en el aire. Valentina respiró hondo, cada paso hacia la mesa en la que él esperaba se sentía como un avance hacia lo desconocido. Al mirarlo, una mezcla de sorpresa y reconocimiento la invadió. Era como mirarse en un espejo que había estado cubierto de polvo durante años. Hola, Valentina, dijo él, con una sonrisa que brillaba de manera familiar pero distante. Hola, murmuró ella, sintiendo que todo en su vida, los conflictos emocionales, las decisiones, los secretos, se concentraban en ese instante. El diálogo que siguió estuvo lleno de titubeos, pero cada palabra pareció ir despojando las capas de desconcierto que habían cubierto su historia. Mientras se comunicaban, Valentina sintió que, por primera vez, cada pregunta, cada duda parecía tener su razón de ser, esperando ser respondida, pero en el fondo, una pregunta aún persistía: ¿sería capaz de aceptar la verdad, tal como se iría revelando? La revelación inminente sitió más cerca, y Valentina se dio cuenta de que, tal vez, el encuentro no solo definía la relación con su padre, sino su propia identidad. Con cada revelación, el futuro se asentaba más hacia un desenlace crítico. Lo que aún no sabía era si el camino estaba destinado a ser una reconciliación o una confrontación inminente. Justo antes de que una ola de verdad emergiera en la conversación, el murmullo de un recuerdo inconcluso se asomó entre los dos. Valentina sintió que el momento decisivo estaba ya allí, al borde de lo desconocido, esperando a que se lanzara a la profundidad. Sin embargo, ella no podía prever que el siguiente mensaje que recibiría sería el catalizador que cambiaría todo de nuevo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Valentina había llegado al punto de no retorno en su búsqueda de la verdad. La mirada de su padre, tan familiar y a la vez tan extraña, la mantenía cautiva, y el eco del aviso de su teléfono resonaba en su mente como un mantra inquietante. Sentía que lo inesperado estaba a punto de cambiar la dirección de su vida. Valentina, hay algo que necesito que sepas, empezó él, la voz tensa, como quien carga un pesado secreto. Las palabras se apoderaron del ambiente, creando una atmósfera cargada de energía emocional. Pero antes de que pudiera proseguir, el teléfono de Valentina vibró de nuevo. Esta vez, una notificación aparecía con un mensaje que la sacudió hasta los cimientos. Era de su madre. Necesito hablar contigo. Es urgente. No te olvides de lo que importa. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse momentáneamente mientras la pantalla resplandecía en sus manos. Dos fuerzas opuestas tiraban de ella.
Por un lado, cumplir con su deseo de conocer a su padre, por otro, la lealtad hacia su madre, cuya voz resonaba como un conjunto de lecciones no aprendidas, de heridas no sanadas. ¿Te encuentras bien?, preguntó su padre, observando la transformación en su rostro. La confusión era visible, el despilfarro de emociones la embargaba. Valentina respiró profundamente, buscando en sus pensamientos la claridad que parecía esquiva. Es solo un mensaje de mi madre, explicó con voz entrecortada, intentando recuperar la centella de su enfoque. Su padre asintió, pero Valentina pudo notar la inquietud en su expresión. Era un recordatorio ominoso de que las relaciones se complican, especialmente cuando desconocidos ocupan los espacios de familia. Sin embargo, la revelación que había buscado durante tanto tiempo estaba al alcance de su mano. ¿Cuál es tu verdad?, preguntó él, con una sinceridad que la atravesó como una espada. Era una invitación y una prueba. En ese instante, Valentina comprendió que no solo trataba de encontrar respuestas, también de enfrentar sus propias decisiones, sus miedos y lo que realmente significaba la búsqueda de su pasado. Con cada pequeño gesto, cada mirada intercambiada, comenzó a evaluar la arquitectura de su desconfianza hacia sí misma y hacia él. ¿Podría realmente entregarse a esta verdad? La idea de encontrar alegría en las respuestas, a pesar de todo el dolor que las acompañaba, parecía una quimera. Necesito saberlo, finalmente dijo, con voz firme y resonante. Quiero entender lo que pasó, qué sucedió realmente y por qué no estuviste en mi vida. Su padre se inclinó hacia adelante, preparándose para descargar un torrente de palabras que podrían encajar las piezas de un rompecabezas desgastado. Pero justo cuando parecía que todo iba a fluir, el sonido de su teléfono la interrumpió nuevamente. Sin poder contener los nervios, Valentina miró la pantalla. Era un aviso de un grupo de mensajería diferente. El pasado no puede esperar más. Debo reunirme contigo. Hay secretos que podrían cambiarlo todo, decía el mensaje. La adrenalina llenó su sistema, encarnando cada peligro implícito en esas palabras. Cada mensaje era una encrucijada, lineal y multifacético al mismo tiempo. Un hilo en el tejido de su vida que podía deshilacharse o afianzarse. La confusión y la urgencia se dispararon. La búsqueda de su identidad estaba apenas comenzando, y las decisiones que enfrentaba se apilaban como ladrillos en una pared a punto de caer. Valentina miró a su padre. El diálogo estaba en un punto crítico, pero el eco del mensaje y el peso de su madre recaían sobre sus hombros. ¿Te importa si unimos nuestras historias, o es que aún hay más por revelar? La audacia de sus palabras sorprendió a ambos. La respuesta de su padre podría romper la ilusión de lo que una vez fue o liberar un camino lleno de promesas. Sin embargo, Valentina estaba allí, a un solo paso de su destino. Pero, estaba lista para la carga que esa verdad podría significar para ella y su vida. Mientras las manos de Valentina temblaban, sintió que la revelación estaba al borde de la piel, y su futuro, como una tela de araña, estaba por desatarse. Su corazón latía con fuerza, anticipando lo que podría ser su próxima gran descubrimiento o una conclusión devastadora. Todo estaba a punto de cambiar, y Valentina sabía que estaba al borde de una nueva verdad. La mirada intensa de su padre se entrelazaba con la angustiante incertidumbre que Valentina sentía en su pecho. La pregunta aún flotaba entre ellos, creando un espacio denso y cargado de promesas y temores. La urgencia del mensaje atrajo su mente, haciéndola luchar por enfocarse en el presente. Sin embargo, el pasado y el futuro se entrelazaban en su conciencia, formando un nudo difícil de deshacer. Lo que está en juego aquí es más grande de lo que piensas, murmuró él, rompiendo el silencio, consciente de la batalla interna que libraba su hija. Su voz evocaba la complicidad de años compartidos, aunque jamás vividos. Valentina alzó la vista, oscureciendo su pensamiento en un intento de percibir la verdad detrás de sus palabras. ¿Qué hacía que ese encuentro fuera tan crítico? La respuesta podía cambiar no solo su relación con su padre, sino también la forma en que entendía su propia vida. En la intersección entre la promesa de una conexión familiar y los ecos del pasado, Valentina se sintió forzada a tomar decisiones. Lo sé, replicó ella, tratando de reafirmar su propósito. Pero necesito que me cuentes todo. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué ahora?
Él inhaló profundamente, como si cada palabra que compartiera fuera un sacrificio de la carga que había llevado durante años. Las decisiones que tomé en el pasado no han dejado de perseguirme. Viví con miedo y eso me llevó a perder lo que más quería. Estoy aquí ahora porque he empezado a entender que el amor no se limita a un momento. Es una elección constante. Valentina sintió que las palabras lo unían a ella y, a la vez, la empujaban hacia el borde de una nueva autocomprensión. ¿Qué significaba el amor en su historia? Hasta ahora, había definido su vida por lo que carecía, buscando en otros las ausencias de su infancia. Encontrar el camino para perdonar o no depender de sus elecciones anteriores apenas comenzaba a tomar forma en su mente, el sonido de su teléfono vibró nuevamente y el eco de la notificación la sobresaltó. Era la misma cuenta de mensajería que había perturbado su momento anterior. La impaciencia del grupo convertía la voz de su madre en un eco distante. La urgencia del momento se volvió palpable. Valentina titubeó, evaluando la idea de cambiar de rumbo en esta orientación emocional. No puedo paralizarme. Este es el momento de la verdad. Entonces aprovechemos esta oportunidad, sugirió su padre, su voz cargada de una esperanza que parecía un puente a un nuevo comienzo. Quiero compartir mis historias contigo, pero también quiero saber las tuyas. No puedo cambiar el pasado, pero sí podemos construir una relación genuina en el presente. Sin embargo, la llamada de su madre resonaba en su mente. El dilema moral surgió. ¿Cómo podía avanzar hacia el futuro si las sombras del pasado la seguían, descomponiendo su voluntad? La historia que estaba a punto de descubrir podría destronar todo lo que había buscado con pasión. Valentina respiró hondo, sintiendo la presión de la decisión inminente. El impulso de dejar a su padre en suspenso para atender la urgencia de su madre era palpable, pero lo que esperaba de su madre podría no ser más que un enredo de lealtades rotas. La duda se enredaba en su corazón, apretando su pecho con un entumecimiento que le costaba soportar. ¿Qué harías tú?, preguntó, su mirada fija en los ojos de su padre, cada palabra cargada de un peso deliberado. ¿Perdonarías al pasado por el futuro? El silencio que siguió fue elocuente, un instante en el que incluso el aire pareció contener la respiración. Ambos sabían que la respuesta no solo definiría su relación, sino también la relación de Valentina consigo misma. Las compuertas de su futuro estaban a punto de abrirse, pero el sentido del tiempo se torcía en cada posible decisión, y así, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, listo para ser leído. Las palabras en la pantalla sugirieron que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Te encontraré ahí? La conexión no puede esperar. Valentina, atrapada entre dos realidades que exigían su atención, supo que cada paso de su vida podría ser la chispa que encendiera el fuego de su resolución. Con el corazón acelerado, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que cada decisión la llevaban más cerca de su verdadero yo, de lo que realmente significaría esa verdad. Sin embargo, que tan dispuesta estaba a aceptar lo que podría descubrir, el momento de la verdad ya estaba a la vuelta de la esquina, y no podía permitir que el miedo hablara por ella. Quedaba un solo camino a seguir. La presión aumentó en el pecho de Valentina mientras contemplaba la pantalla de su teléfono. ¿Te encontraré ahí? La conexión no puede esperar. Esa notificación resonaba en su cabeza como un metrónomo implacable. Atrapada entre el reconocimiento de su padre y la voz de su madre, se dio cuenta de que su vida pendía de un hilo frágil, y ese hilo comenzaba a desgastarse. ¿Y si esto es solo un espejismo?, pensó Valentina, sus pensamientos girando en círculos. ¿Y si me dejo llevar por las expectativas y pierdo lo poco que tengo? La incertidumbre la mantenía al borde, obligándola a cuestionar cada impulso, cada deseo de explorar su historia familiar. Su mirada se fijó nuevamente en su padre. Ahí estaba un hombre hecho de arrepentimientos, pero también de nuevas esperanzas. ¿Podía realmente reconstruir algo con él, sabiendo que la herida era profunda? Había pasado tanto tiempo viendo su vida a través del lente de una ausencia. El golpe de la verdad le llegó al corazón como un puñetazo. Esa conexión, que había creído imposible, ahora parecía al alcance de su mano. Con ojos decididos, decidió optar por el camino del descubrimiento. Está bien, quiero escuchar.
Me gustaría aprender sobre tu vida, sobre lo que realmente ocurrió. Pero tengo que hacerlo a mi manera. La voz de Valentina, cargada de determinación, resonó en el espacio que compartían. Las palabras de su padre fueron un eco de las inseguridades que ella misma había enfrentado. Tú tienes poder sobre tus elecciones, Valentina. Nunca lo olvides. Esa afirmación no solo era un mantra que él quería instilar en ella, sino que se convirtió en su propio reflejo. El poder sobre sus decisiones, la capacidad de definir su futuro, era ahora lo que más la empoderaba. Sentada frente a su padre, enfrentó su propia vulnerabilidad. La exhibición de sentimientos entre los dos podría ser el inicio de un sendero hacia su autocomprensión. Observó cómo la verdad se deslizó lentamente hacia ella, enviando olas de ansiedad a su alrededor. Pero en lugar de sucumbir al miedo, la determinación la invadió. Ella quería y necesitaba descubrir su historia. Mientras tú hablas de tu pasado, haré lo mismo, dijo Valentina, consciente de que esa era la única forma de establecer una nueva conexión. No podía cargar sola con el legado de las decisiones que él había tomado, compartirse mutuamente significaba dividir el peso. El teléfono continuaba vibrando, pero ella decidió silenciarlo. Sus emociones estaban a punto de ser desnudadas y no quería que nada las interrumpiera. Mis amigos están ahí fuera, y claro, quieren que salga. Pero esto es más importante. Esto soy yo, se dijo. La urgencia de la voz de su madre se disipó en comparación con la búsqueda de su propia voz y verdad, mientras su padre comenzaba a narrar sus historias de decisiones pasadas y inesperados giros del destino. Valentina se encontró absorbiendo cada palabra. Su mente circulaba entre lo que escuchaba y cómo resonaba en su propia vida. La forma en que su padre describía su lucha resonó con las aspiraciones no cumplidas que ella misma había sentido a lo largo de los años. Comenzó a ver destellos de su propio camino en las palabras de un hombre al que una vez vio solo como un extraño. La conexión que tanto había anhelado empezaba a tomar forma. Tendría que lidiar con sus sombras, pero el viaje ya se había iniciado. Al descubrir su legado, también se daba la oportunidad de definir su identidad. Mientras el diálogo avanzaba, un nuevo mensaje emergió en la pantalla de su teléfono. Si no metes las manos en la masa, nunca podrás disfrutar del banquete. Las palabras la detuvieron en seco, su significado resonando más allá de la sencillez de un consejo. La acción ahora era su única opción. Era el momento de buscar su verdad y la historia que había estado ocultando tras las sombras del miedo. Valentina respiró hondo. La tormenta emocional que había estado navegando estaba comenzando a pacificarse. Un nuevo sentido de propósito emergía de sus cimientos. Sin embargo, ¿estaba lista para enfrentar todos los fragmentos de su vida que aún no conocía? La verdad y el miedo podían ir de la mano, pero la decisión de abrazar lo desconocido dependía únicamente de ella. Y lo más intrigante de todo era que su conexión con el pasado podría ofrecerle una brújula para trazar su destino. Con una mente llena de preguntas y un corazón que latía con fervor, Valentina se preparó para el próximo capítulo de su vida, un capítulo en el que el pasado podría iluminar el futuro con un nuevo conocimiento. Pero al final, la pregunta que quedaba flotando era, ¿podría realmente manejar la verdad que venía hacia ella? Valentina sintió que el aire se volvía más denso mientras su padre hablaba. Cada palabra era un ladrillo que edificaba un muro entre su antigua percepción de él y la nueva realidad que comenzaba a construir. La revelación de sus historias era como un mapa de caminos que nunca había recorrido, pero que al mismo tiempo, la invitaban a explorar su propia dirección. Mientras su padre narraba momentos de su vida, Valentina tomó conciencia de que no solo era un receptor pasivo. Sus propias experiencias, sus luchas y sus sueños emergían como ecos, resonando con cada confesión de su padre. La pasión que había sentido al trabajar en proyectos artísticos la llevó a preguntarse, ¿y si esos intereses que siempre había relegado a un segundo plano eran parte integral de su historia familiar? A veces, he sentido que la creatividad fluye en mí sin saber de dónde proviene, admitió. Quizás debería explorar más sobre lo que verdaderamente despierta mi esencia. Esta reflexión no fue simplemente una observación. Se convirtió en una epifanía que le indicó que puertas importantes estaban esperando ser abiertas, puertas que conectaban su pasado con su futuro. El tiempo transcurría mientras su padre seguía compartiendo anécdotas de su infancia, su juventud, sus errores y aciertos.
Valentina sintió una mezcla de tristeza y compasión al escuchar sobre sus batallas. Era irónico cómo el hombre que había parecido tan distante contenía en sí mismo los mismos temores que la habían frenado. Él también se sintió perdido, pensó, en un momento de conexión pura, Valentina decidió hablar de sus propios temores. Explicó cómo el peso de las expectativas familiares y sociales la había dejado exhausta y paralizada. No sé si puedo ser quien todos quieren que sea. Necesito descubrir por mí misma qué significa ser Valentina, no lo que otros imaginan que debería ser. Era un momento de vulnerabilidad que destilaba autenticidad, y esa honestidad parecía aliviar las tensiones entre ellos. El ambiente cambió sutilmente. A medida que compartían sus verdades, un nuevo sentido de confianza se gestaba en el espacio. La presión que antes la angustió empezaba a transformarse en una forma de liberación. En esa intimidad, Valentina comprendió que la valentía no solo residía en enfrentarse a la verdad, sino en la liberación que la acompañaba al compartirla. La conexión que había anhelado no solo venía de conocer su historia, sino de compartir su propia lucha. Con el diálogo fluyendo entre ellos, Valentina decidió dar un paso más. Quiero hacer algo con esto, dijo, casi inconscientemente. Quiero canalizar mis experiencias en un proyecto creativo. Quizás un corto o una serie de relatos visuales. Necesito contar historias. La idea se cristalizaba ante ella, una obra que podría entrelazar su vida y la de su padre, pero no sin enfrentarse aún a sus propios miedos de juicio y fracaso. Sin embargo, una sombra aún se cernía sobre su futuro. Crecía en ella la preocupación de que, al abrirse a esta nueva propuesta, podría enfrentar críticas, no solo externas sino internas. ¿Y si los fracasos del pasado de su padre se repetían en ella? El eco de esa pregunta en su mente se parecía a la vibración de su teléfono, que no cesaba de recordarle las expectativas que la rodeaban. Decidida a no dejar que esos temores suprimieran su deseo de crear, miró a su padre a los ojos. Sé que he tomado algunas decisiones impulsivas, pero si hay algo que he aprendido hoy, es que el verdadero valor reside en aceptar nuestras historias y transformarlas. Quiero contar las nuestras, los fracasos y triunfos que nos definen. En ese instante, Valentina entendió que cada paso que quería dar hacia su autorrealización pedía un acto de valentía. Pero a pesar de la valentía, la sombra de lo desconocido permanecía. ¿Tendría la fuerza suficiente para enfrentarlo, para conectar creativamente con su padre y plasmarlo en su arte? La pregunta se atascó en su discurso, un silencio lleno de posibilidades colisionando en su mente, mientras el futuro se vislumbraba incierto y palpable a la vez. Valentina sintió que el verdadero desafío comenzaba ahora. La historia que quería contar no solo involucraba a su padre, sino también su propio viaje de autodescubrimiento. Podría llevar sus temores a la pantalla y, al mismo tiempo, exhibir la vulnerabilidad que acarreaba en su interior. Cada posibilidad giraba en círculos, esperando ser desentrañada, y con cada latido que marchaba hacia el futuro, Valentina supo que había dado el primer paso. Pero la pregunta seguía latiendo con fuerza: ¿su arte podría ser la clave para enfrentar un pasado que aún no comprendía del todo? Valentina se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. La noche anterior había destapado un mundo de posibilidades sobre su identidad y su historia. Las palabras de su padre resonaban en su mente, empujándola a actuar, a crear. Sin embargo, la ansiedad sobre cómo abordar su proyecto la mantenía atrapada en una nebulosa de dudas. En el desayuno, mientras las sombras se alargaban en la cocina, Valentina se sentó con una libreta frente a ella. Lápiz en mano, comenzó a bosquejar ideas. Quería que cada palabra capturara su esencia, pero cada trazo era un recordatorio del peso de las expectativas, así como del juicio que ella misma se imponía. ¿Y si no es suficientemente bueno? ¿Y si a la gente no le importa nuestra historia? Pensaba. Con cada pregunta, una chispa de determinación surgía. Recordaba cómo su padre había expuesto sus vulnerabilidades, cómo podían compartirse secretos y experiencias a través de la creatividad. Finalmente, sus dudas comenzaron a transformarse en un torrente de ideas. Se le ocurrió que podría intercalar escenas de su propia vida con las de su padre, tejiendo una narrativa que capturara no solo la tragedia y el dolor, sino también la esperanza y la redención.
Mientras sus pensamientos fluían, se dio cuenta de que cada escena en su mente era un acto de rebeldía contra la autoexigencia que la había inmovilizado durante tanto tiempo. El arte podría ser la herramienta que desmantelara sus inseguridades, una forma de confrontar la sombra del fracaso que había estado persiguiéndola. Al hacerlo, la liberaría del temor al juicio ajeno. A medida que iba avanzando con el guión, sentía que el proceso se convertía en un reflejo de su propia lucha interna. Quería capturar la esencia de su padre, pero también la de ella misma. Había una lucha latente entre los ideales de éxito que la rodeaban y sus propios deseos. El dilema introspectivo se intensificaba: ¿debería jugar a la segura y apegarse a formas tradicionales de arte, o arriesgarse a representar su verdad, por más cruda que fuera? Valentina tomó un respiro y se recordó a sí misma que el arte no se trata siempre de complacer, sino de comunicar una experiencia genuina. La idea de hacer algo honesto la llevó a vislumbrar un momento de conexión, una ventana donde su padre podría sentirse orgulloso de la historia que contaba. Mientras la tarde pasaba y el sol se desvanecía, se dio cuenta de que sus emociones podrían ser el impulso que necesitaba. La experiencia de su padre podía entrelazarse con la suya, formando un lazo que la convertiría en narradora de su propia realidad. Pero, a la vez, el miedo latente persistía. Enfrentaría las historias difíciles, esos momentos que podrían provocar dolor tanto en ella como en su padre. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que ese dolor también tenía el potencial de ofrecer liberación. Hacerlo no solo sería un acto de arte, sino un viaje hacia la aceptación. La creatividad podía servir como terapeuta, ayudándola a caer en su verdad, no solo frente a los demás, sino ante sí misma. Finalmente, el presentimiento de que este proceso podría abrir viejas heridas, pero también ofrecer sanación, la llevó a tomar una decisión vital: llamaría a su padre para compartirle la idea. Necesitaba su apoyo, su historia, pero también su mirada crítica. Estaba decidida a no permitir que el miedo la atrapara. Con el teléfono en la mano, una mezcla de nervios y expectación la envolvió. En su pecho, la pregunta que la había acompañado desde el inicio resonaba con más fuerza: ¿sería capaz de enfrentar esta verdad? ¿Y qué pasaría si realmente se liberara a través de su arte? Su dedo titiló sobre el botón de marcar, pero antes de presionarlo, el eco de todos sus temores se apoderó momentáneamente de ella. La vida que deseaba crear empezaba a tomar forma, pero ¿tendría el coraje de dar ese primer paso decisivo? Su corazón latía con fuerza, y el silencio de la habitación se volvió abrumador, mientras la tensión se acumulaba en el aire. Valentina supo que el momento de verdad había llegado. ¿Iría finalmente hacia adelante, o dejaría que la sombra de su pasado la limitara una vez más? Con un profundo suspiro, Valentina finalmente se decidió. Presionó el botón de marcar con determinación, sintiendo el temblor en su mano. Después de unos segundos que parecieron interminables, la voz de su padre resonó del otro lado de la línea. La familiaridad de su tono la tranquilizó momentáneamente, pero las dudas volvieron con fuerza. Se presentó y le expuso de manera concisa su idea. El silencio al otro lado era abrumador. «Es un desafío, Valentina», dijo él finalmente, su voz llena de un matiz de preocupación. «Lo que deseas abordar puede abrir heridas que creías cerradas». Valentina sintió que su determinación se tambaleaba ante su advertencia. Pero había una nueva fuerza dentro de ella, un impulso que la hacía querer confrontar sus miedos. «Lo sé, papá», respondió, «pero creo que este es el único camino para entendernos». «Para entenderme». Él accedió a hablar más sobre sus recuerdos, sus luchas y su propia historia, lo que condujo a valiosas revelaciones sobre sus experiencias personales. Durante esa conversación, Valentina redescubrió la voz de su padre, su pasión por contar historias y el significado que tenían para ambos. Cada palabra era una capa que se despojaba del silencio que había marcado su relación durante años. Mientras hablaban, Valentina comenzó a recopilar notas mentales que la ayudaron a organizar sus ideas para la obra. Su historia, la historia de su padre, su lucha. Todo estaba lleno de emoción, desamor, resiliencia, amor y un deseo de sanación. Comenzaba a ver cómo su dolor podría ser transformado en arte, un arte que podría resultar en una catarsis tanto para ella como para su padre. Con cada nuevo recuerdo compartido,
Valentina sentía cómo se diluía un poco más la sombra de sus inseguridades. El arte no era solo su refugio, era el camino que había elegido para sanar. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero desafío no era solo expresar su verdad, sino vivirla. Se examinó a sí misma, desde sus decisiones hasta sus pasiones. Se dio cuenta de que su historia nunca debería ser inclinada hacia su autoexigencia de perfección, sino un testimonio de crecimiento. Después de la conversación, Valentina se sintió más ligera, como si una carga se hubiera levantado. La chispa de la creación ardía en su interior, iluminando un camino que antes se veía nublado. Se sentó de nuevo ante su libreta, el lápiz en la mano y su mente vibrante con ideas. La estructura de su obra comenzó a tomar forma, los capítulos surgiendo de su mente como imágenes en movimiento, pero había una inquietud latente. A medida que se adentraba vívidamente en la narrativa, Valentina sabía que tendría que explorar relatos dolorosos, caras de su vida que había mantenido ocultas. ¿Podría realmente sacar a la luz lo que había guardado bajo llave? ¿Tendría el valor de retratar momentos que pudieran herir? Además de su padre, había otros personajes en su vida a quienes habría que considerar. Amistades que habían forjado su historia y el arrepentimiento que arrastraba por decisiones pasadas. Sus temores volvían, desafiándola a ser más vulnerable. Se sintió a la vez emocionada y aterrorizada por la posibilidad de visibilizarlo todo. Valentina tomó una pausa, sintiendo el peso de lo que significaba este proyecto. Con él, no solo enfrentaría su historia, sino también los ecos de quienes la rodeaban. Solo entonces se dio cuenta del verdadero reto, no se trataba solo de su historia, sino de cómo esa historia resonaría en los demás. Mientras las palabras comenzaban a fluir, el hilo de sus pensamientos se tornó en un caos maravilloso, llevándola a un punto culminante de inspiración. Se preguntó qué sucedería cuando el mundo viera su obra reflejar, no solo su vida, sino también la de su padre y lo que juntos podrían aprender del pasado. La cámara interna de su mente se detuvo, su corazón palpitaba ferozmente. La obra seguía en formación, y algo dentro de ella sabía que cada palabra era un paso hacia la entrega de sí misma, una ofrenda significativa para cualquier quien osara mirar detrás de la superficie. Justo cuando iba a escribir la primera línea, una nueva idea cruzó su mente, desbordando su emocionalidad, y si su obra fuera un espejo no solo para ellos, sino para otros que también intentaban reconciliarse con su pasado. La idea la electrificó. Pero antes de que pudiera escribirla, el sonido del teléfono la interrumpió. Era un mensaje de texto anónimo. Una verdad oculta debe salir a la luz. Estás más cerca de lo que imaginas. Su pulso se aceleró mientras miraba la pantalla, preguntándose quién había enviado el mensaje y si realmente estaba preparada para lo que vendría a continuación. ¿Qué significado tendría esto para su próximo paso en este viaje que apenas comenzaba? El sol se estaba poniendo, y los últimos rayos de luz iluminaban la habitación de Valentina mientras ella leía una vez más el mensaje anónimo. Una verdad oculta debe salir a la luz. Estás más cerca de lo que imaginas. Esa simple frase se alojó en su mente, como una chispa que prometía encender una llama de descubrimiento. ¿Acaso había algo más que necesitaba saber sobre su pasado? Su corazón latía con fuerza, una mezcla de curiosidad y miedo invadía su ser. Todo lo que había empezado como un tumultuoso viaje hacia la verdad la llevaba a un destino inesperado. Decidida a no dejar que el miedo la frenara, Valentina se sentó al escritorio y abrió su libreta. Las palabras fluyeron como un torrente incontrolable. Su historia, su búsqueda de identidad, y la compleja relación con su padre comenzaron a tejerse en una narrativa vibrante. Al escribir, sentía que cada palabra le daba forma, construyendo el puente que necesitaba para conectar su vida con la de él. Durante ese proceso, ella asumió un papel activo en su propia vida, tomando el control sobre su historia. Esa noche, tuvo una conversación profunda con su padre, explorando juntos los temas que habían marcado sus vidas. Su padre compartió recuerdos que habían permanecido ocultos, revelando los miedos que lo habían llevado a la distancia. Cada recuerdo era un ladrillo que los acercaba, mientras Valentina comprendía que su historia no era solo un cuento de abandono, sino también de búsqueda, de dos almas que, aunque separadas, todavía estaban entrelazadas. A medida que avanzaba en su proyecto creativo,
la conexión entre ellos se fortalecía. Valentina descubrió el poder de expresar sus emociones a través del arte, convirtiendo su ansiedad en libertad y su dolor en una fuente de inspiración. Los días se convirtieron en semanas, y en ese proceso, su entusiasmo crecía. Las inseguridades que solían dominarla empezaron a desvanecerse, reemplazadas por una creciente confianza. En sus interacciones con su padre, encontró una vulnerabilidad compartida que servía de cimiento para construir una relación genuina. Valentina tomó la decisión de presentar su proyecto final a su madre y a su padre. Estaba lista para compartirles la historia que había creado a partir de su vida y la de él. Quería que ambos conocieran el trabajo que había surgido de su búsqueda de identidad y su necesidad de entendimiento. Al convocar a sus padres, sintió que todos los fragmentos de su pasado estaban a punto de encajarse, como un rompecabezas que finalmente estaba completo. El día de la presentación, Valentina se sintió serena, aunque la adrenalina corría por sus venas. En un rincón acogedor de su casa, les mostró sus dibujos y relatos, entrelazando sus experiencias con las de su padre. Las miradas de sorpresa en sus rostros se transformaron en lágrimas de amor y aceptación. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones, y, finalmente, su padre rompió ese silencio con palabras sinceras de agradecimiento. Nunca quise herirte, Valentina. Me alegra que encuentres tu voz y la uses para sanar. Entonces, la conexión que buscaba se consolidó en un abrazo sincero. Fue un momento de catarsis, un reconocimiento del camino recorrido y una promesa de avanzar juntos hacia el futuro. Con su corazón liviano, Valentina comprendió que ya no solo era la niña que se sentía abandonada, era una mujer que había tomado control de su vida, que había convertido su dolor en arte, y que, a través de su vulnerabilidad, había forjado un nuevo vínculo con su padre. Mientras el día se desvanecía, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el viaje que había emprendido no solo había sido hacia su padre, sino hacia sí misma. Valentina ya no sería vista como una huella del pasado, sino como una artista y narradora en constante evolución. La vida no era perfecta, pero ahora tenía la confianza para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Se sintió lista para dar su siguiente paso, convencida de que cada historia tiene el poder de transformarse. Y a raíz de su viaje, su deseo de seguir creando reverberaba con mayor fuerza que nunca. La determinación que había cultivado la llevó a tomar decisiones que resonarían en su futuro. Se propuso contar, no solo su historia, sino también la de quienes luchan por encontrar su camino, ofrecer una ventana a aquellos que, como ella, buscan su lugar en el mundo. Con un renovado sentido de propósito, valor y dignidad, Valentina cerró su libreta, lista para el futuro, y a partir de ahora, el arte se convertiría en su herramienta por siempre. Ahora más que nunca, Valentina necesitaba que ustedes también se unieran a su viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuánto significa este apoyo.